Hola, te doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de WordPress y hoy puntualmente lo que vamos a estar haciendo es instalando WordPress localmente en nuestra máquina. Así que sin más, vamos a ello. Muy bien, como puedes observar en la pantalla, ya nosotros instalamos este producto, que en este caso es una plataforma que al instalarla vamos a lograr tener Apache instalado, que es un recurso que nos va a permitir hacer que nuestra máquina se convierta en un servidor web local. Vamos a estar teniendo también MariaDB, que es el motor de base de datos, que lo que está detrás de MariaDB es MySQL. Y también vamos a tener, por supuesto, el recurso del lenguaje de programación que se utiliza en WordPress, que es PHP, que es preprocesador de hipertexto. Una vez que descargamos e instalamos este recurso, podemos entonces notar que aquí nosotros vamos a tener un panel. Y en este panel de control, lo único que tenemos que hacer es activar el servicio de Apache y activar el servicio de MySQL. Una vez que tú observes que aquí te indica algo de color verde, como lo puedes notar, significa que aquí están los puertos de trabajo donde se encuentran habilitados estos servicios y esto lo puedes bien sea cerrar o minimizar, como tú quieras, ¿vale? Yo en este caso lo voy a minimizar. Ya. Por supuesto, se supone que ya nosotros también hemos descargado nuestro archivo de WordPress, es decir, el archivo que contiene todos los recursos de WordPress para poder trabajar localmente el mismo en nuestra máquina local, ¿vale? En este caso, recuerda que puedes accionar un clic aquí donde te dice tomar WordPress, por ejemplo, si yo le doy un clic aquí, nos conduce a esta página y acá fíjate que él te habla acerca de que si quieres descargarlo puedes accionar un clic de aquí o si no lo puedes por supuesto instalar a través de ciertos hosting o plataformas que existen donde tú puedes de alguna manera tener el espacio para poder crear y alojar tu página en ellos. Bien, eso sería un tema de nuestra siguiente actividad de trabajo. Pero el día de hoy nos vamos a concentrar en instalarlo localmente, lo cual es algo súper fácil y ya lo vas a ver. En este punto, una vez que tú descargas el archivo, fíjate, ya nosotros lo tenemos descargado aquí porque lo hicimos en la oportunidad anterior. Una vez descargado, lo que yo te recomiendo que hagas es lo siguiente. Paso número 1, debes descomprimir este archivo. Para ello, le vas a accionar al botón derecho del mouse, vas a irte en la plataforma que tengas en tu sistema operativo y se supone que le vas a decir que quieres extraer todo aquí. Bien, fíjate que en este caso lo que está ocurriendo es que se va a crear una nueva carpeta, la carpeta se llama WordPress y eso es, digamos, todo el código que nosotros necesitamos para trabajar con WordPress lo tenemos ahorita en esta carpeta. Y ahí tienes entonces todos los recursos que tú necesitas para, por supuesto, trabajarlo. Bien, en este caso, la recomendación que yo te doy es, esta carpeta que ya la tienes descomprimida, lo que tú deberías hacer es aquí renombrarla. Por ejemplo, yo le voy a cambiar el nombre y le voy a colocar, por ejemplo, YouTube guión proyecto, ¿vale? Así simplemente le voy a colocar yo, porque inclusive recuerda que esto yo también te lo voy a subir a un repositorio y te lo voy a compartir, ¿vale? En este caso, simplemente yo le estoy llamando aquí YouTube proyecto y por supuesto que acá tú le vas a colocar el nombre de tu carpeta a razón del proyecto que tú quieras crear. Por ejemplo, si quieres crear un proyecto de una página web para un restaurante, para un gimnasio, para un hotel, para una posada o lo que fuere, bueno, lo ideal acá es que en este caso le vas a colocar ese nombre a esa carpeta. Bien, una vez que ya tú tengas entonces asignado el nombre a la misma, lo único que tienes que hacer es, en este caso, lo puedes directamente mover o desplazar o hacer un drag and drop o como tú desees. Yo lo que voy a hacer es que voy a accionar al botón derecho del mouse. Yo le voy a decir, por ejemplo, cortar. Ok, que puedes hacerlo también con control C, ¿verdad? Para copiarlo y pegarlo a donde tú quieras. En este caso, fíjate, yo le doy al botón derecho del mouse y en vez de cortar, le estoy diciendo copiar, ¿de acuerdo? Entonces le digo copiar y automáticamente yo lo que hago luego es que cuando tú instalas este recurso que es Shan, una vez que lo tienes instalado en tu máquina, en tu disco duro se va a crear una carpeta identificada como Shan. Entonces, en esa carpeta identificada como Shan, vas a ingresar en ella, luego vas a ir a la carpeta identificada como htdocs, tal como lo puedes notar aquí, y en esa carpeta, pues es aquí a donde vas a pegar esa carpeta descomprimida que contiene todos los archivos que te ofrece WordPress. Bien, y eso entonces es lo que yo estoy haciendo en este instante. Estoy
pasando de mi disco duro en el escritorio donde lo tenía, lo estoy pasando directamente al disco duro C dentro de la carpeta Shang, dentro de la carpeta htdot. Y aquí, como puedes notar en la parte inferior, se acaba de copiar concretamente esta carpeta. Una vez que tú tienes creada la carpeta, lo que yo te recomiendo que hagas es lo siguiente. Mira, vas a ir aquí a lo que viene a ser tu navegador y acá vas a escribir lo siguiente. Vas a escribir localhost barra y vas a escribir phpMyAdmin, ¿vale? Eso es lo que tienes que escribir. Localhost barra phpMyAdmin. En este caso, phpMyAdmin es un recurso que ya te ofrece Shang en el momento en que lo instalas y es el que te va a permitir administrar de manera gráfica las bases de datos. En este caso, allí tú te vas a preguntar, bueno, ¿y tengo que saber de momento todo esto de base de datos? Pues no. En este punto es solamente que debes comprender que WordPress, todo lo que tú vas a ver en tu página web, de alguna manera está guardado en alguna parte. Y en alguna parte, en este caso, es una base de datos. Bien. En este caso, cuando tú escribas localhost barra phpMyAdmin y acciones un enter, fíjate que se va a cargar entonces una plataforma que directamente tienes aquí para tú, por ejemplo, crear la base de datos. Normalmente, el nombre de la base de datos que vas a crear, te recomiendo que le coloques el mismo nombre que tú le asignaste a tu proyecto, ¿sí? Es decir, el nombre que tú le creaste allí para tu proyecto es el mismo nombre que vas a asignarle a tu base de datos. Por ejemplo, nosotros aquí te vas a la sección que dice base de datos, mira acá arriba donde dice base de datos y fíjate que aquí te dice crear base de datos y aquí es donde vas a colocarle el nombre a la base de datos. Por ejemplo, aquí vas a escribir simplemente, yo por ejemplo en este caso estoy escribiendo YouTube guión y luego le voy a colocar por ejemplo proyecto. Pero obviamente se supone que aquí tú vas a crear el nombre de la carpeta de tu proyecto, ¿vale? Una vez que ya lo tienes, bueno, simplemente le vas a dar un clic aquí donde dice crear y ya está, ¿vale? Ahora, en este caso, si tú buscas la base de datos, mírala aquí. Si tú le das doble clic, él te la va a presentar. Fíjate, esta es la base de datos que acabamos de crear, que se llama YouTube Proyecto. Y esta base de datos, como puedes observar, no tiene absolutamente nada allí. Es decir, no hay nada creado en esa base de datos. Solamente tenemos el nombre y ya está. Ahora, ¿quién se va a encargar de crear todo lo que necesita dentro de esta base de datos, todo ese conjunto de tablas que él necesita para poder funcionar y demás? Bueno, se va a encargar directamente el instalador de WordPress. Y para lograrlo, lo único que tú tienes que hacer es, abres una nueva pestaña y en esa nueva pestaña vas a escribir simplemente localhost, ¿vale? Y ahí vas a escribir entonces el nombre que tú le diste a la carpeta de tu proyecto. Es decir, es el nombre de la carpeta que en este caso para nosotros se llama YouTube-proyecto. Y acuérdate que la misma tiene que encontrarse dentro de la carpeta htdot, dentro de la carpeta Shang. Eso que no se te olvide. En este caso, si tú vienes acá y escribe localhost y escribe YouTube-proyecto, ¿te acuerdas que ese fue el nombre de la carpeta? Bien. Cuando tú escribes esto y le das enter, inmediatamente lo que debería aparecernos es una pantalla del instalador de WordPress, el cual se va a instalar de manera local en tu máquina, allí en tu sistema operativo. Bien, ahí aguardamos un instante a que aparezca entonces en nuestra visual. Ella lo que está haciendo es sincronizándose concretamente con la ruta de la carpeta donde se encuentra la misma y aquí está. Lo que acaba de surgir es nuestro instalador de WordPress. Como puedes darte cuenta, tú puedes entonces de entrada seleccionar cuál es, digamos, en qué lenguaje, ¿verdad? O en qué idioma tú vas a querer instalarlo. En este caso, yo le voy a decir, por ejemplo, que lo quiero instalar en español Perú. Bien, ¿por qué? Bueno, porque me encuentro en esta latitud en este instante, ¿vale? De acuerdo a la latitud donde tú te encuentres, seleccionarás. Yo, por ejemplo, le voy a decir español de Perú. Cuando yo ejecuto un clic allí, tienes que irte a la parte inferior de la misma, ¿vale? Y acá tú le vas a dar un clic donde dice continuar. Bien, entonces ya una vez que eso ocurre, él debería entonces mostrarnos ahora una pantalla, que es exactamente la que deberías estar viendo tú. Y acá, fíjate lo que nos dice, ¿no? Te dice, bienvenido a WordPress, ¿ok? Entonces, de alguna forma, aquí nos dice que antes de hacer la continuidad de la instalación, aquí te dice, mira,
Antes de continuar, debes conocer el nombre de la base de datos, ya la sabemos. ¿Okay? Acuérdate que el nombre de la base de datos, nosotros cuando la creamos por acá, le colocamos un nombre que fue precisamente YouTube Proyecto. ¿Ok? Entonces ya sabemos ese dato. El nombre del usuario de la base de datos, bien. En este caso, cuando tú instalas Shan, por defecto el nombre del usuario es Root, R-O-O-T. Ese es el nombre del usuario, ¿de acuerdo? Y la contraseña no tiene, es en blanco. Por eso es que aquí te dice, tienes que saber el nombre de la base de datos, ya la sabemos, el nombre de la base de datos, ¿ok? La contraseña ya la sabemos, que en este caso es vacío, ¿ok? Y acá te está diciendo el host de la base de datos, que bueno, es localhost, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estamos acá arriba de forma local instalando WordPress en nuestra máquina. Entonces, y por supuesto el prefijo de la tabla, bueno, en este caso nosotros vamos a dejarle seguramente el valor por defecto, ¿bien? Esto de colocarle un prefijo a la tabla es que cuando él crea las tablas en tu base de datos, ¿sí? Las tablas, acuérdate que a lo mejor te preguntarás, y bueno, ¿y qué es una tabla? Bueno, la tabla es el lugar donde se van a almacenar todos los datos que se produzcan dentro de tu sitio web, ¿vale? Y esa tabla va de alguna manera a acompañarse con un nombre y adentro va a tener un conjunto de campos donde se va a almacenar todos los datos. Bien, en este caso, simplemente si ya tienes todo, fíjate lo que te dice, que si ya tienes esto al menos en tu mente ya reconocido, tú le dices que vamos a la instalación. Cuando tú vas entonces a la instalación dándole un clic al botón de vamos, entonces aquí fíjate lo que él te dice, ¿no? Dame el nombre de la base de datos. Bien, puntualmente el nombre de la base de datos que nosotros creamos le habíamos llamado entonces YouTube-proyecto. Así fue que le llamamos, así que ese es el nombre que coloco. El nombre del usuario, bien, por defecto es el usuario root. Y con relación a la contraseña, yo no le tengo contraseña a mi base de datos. Si tú le colocaste alguna contraseña, pues entonces aquí tienes que especificarla. Bien, genial. Luego, cuando nos dice acerca del host, le vamos a decir que es localhost, bien. Y con respecto al prefijo, es lo que te dije un segundo. Él va a generar un conjunto de tablas dentro de nuestra base de datos y nosotros aquí puntualmente, yo por lo general le dejo el mismo prefijo. ¿Para qué? Para yo saber que todas esas tablas son las tablas que me generó WordPress. Yo más adelante, cuando tenga que crear alguna nueva tabla en mi proyecto, pues entonces no va a tener ese prefijo. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, cuando yo le digo acá enviar, de una vez que he colocado todos los datos, le digo entonces enviar, él lo que va a hacer es comunicarse con la base de datos a ver si hay esa sincronización, ¿vale? Una vez que él lo determina, fíjate lo que nos responde. Me dice, muy bien, usted ha concluido esta parte de la instalación. Ahora WordPress ya puede comunicarse con la base de datos. Si usted está listo, ha llegado el momento de ejecutar la instalación. Así que simple y llanamente le accionamos un clic a este botón y él inmediatamente lo que va a hacer es comenzar a hacer la instalación y para ello, fíjate que nos reconduce a una nueva ventana y en la misma nos está pidiendo algo así como unos datos iniciales de trabajo de nuestra página o de nuestro sitio web. En este caso, fíjate que nos dice cómo o cuál es el título del sitio web que tú vas a crear. Es aquí donde tú debes comprender que tú puedes colocarle cualquier dato, ya que todos los datos que tú coloques acá, posteriormente lo puedes variar. Sin embargo, bueno, el título de nuestro sitio le voy a colocar, por ejemplo, YouTube, le voy a decir así, ¿ok? Proyecto, proyecto WordPress, así mismo le voy a colocar, ¿vale? El nombre del usuario, entonces aquí sí tienes que tener mucho cuidado, porque este nombre del usuario es el usuario y la contraseña que tú vas a utilizar para posteriormente acceder al panel administrativo que te va a generar WordPress. Es decir, cuando tú terminas la instalación de WordPress, seguramente tú vas a querer entonces comenzar a crear tu sitio web y vas a querer personalizarlo y vas a querer asignarle datos y vas a querer crear un montón de cosas, ¿vale? Entonces, en ese momento, para tú poder hacer ese trabajo, pues necesariamente tienes que entrar en un panel administrativo de trabajo y ese panel te lo ofrece WordPress, pero para poder acceder a él, tienes que acceder con un usuario y una contraseña. En este caso, yo le voy a decir que mi usuario va a ser, por ejemplo, Sedavilu Web Academy. Así mismo le voy a decir, ¿vale? Ese es el usuario. Y con relación a la contraseña, fíjate que él aquí ya te ofrece una contraseña, pero por supuesto que tú puedes borrarla y puedes crear entonces tu referida contraseña. Bien, yo por ejemplo en este caso le voy a crear una contraseña que le voy a llamar YouTube, ¿vale? Después de YouTube voy a decirle simplemente Sedavilu
y le voy a colocar acá, por ejemplo, 2024. Bien, entonces de esta forma, fíjate, acabo de yo asignarle una contraseña que él mismo me está determinando que es una contraseña fuerte, pues una contraseña segura. Bien, una vez de ello, me indica aquí cuál es su correo electrónico. Aquí la parte interesante es que para el día de mañana, cuando tú estés creando un proyecto para tu cliente, es aquí donde tú tienes que colocar el correo electrónico de ese cliente. Recuerda, ahorita vas a colocar tu correo electrónico, pero después, cuando estés desarrollando un proyecto para un cliente externo, pues allí tienes que colocar el correo electrónico de ese cliente. ¿Por qué? Bueno, porque la comunicación o esa interactividad que va a existir entre el usuario que ingrese a la plataforma y el cliente, pues tiene que mantenerse a través de, por ejemplo, un correo electrónico. Bien, que ese es el correo que vas a especificar acá. Yo, por ejemplo, acá voy a colocar el correo de Sedavilu Web Academy @gmail.com. Ese es el correo que voy a especificar acá, ¿vale? Pero bueno, ya te di toda la explicación inherente. Luego, fíjate que aquí te dice visibilidad en los motores de búsqueda. Esto es interesante porque esto radica el hecho de que si tú, por ejemplo, disuadir a los motores de búsqueda de indexar este sitio, es decir, que tú seleccionas esto está genial porque eso lo que va a ocurrir es que si cualquier persona a futuro escribe YouTube Proyecto WordPress, pues va a llegar a mi sitio web. Entonces, de alguna manera tú estás en la procura que tu sitio web que vas a tener publicado, los motores de búsqueda puedan llegar a él. ¿Ok? Entonces, esta parte es interesante. Queda a criterio tuyo si tú quieres que realmente los motores de búsqueda indexen tu sitio web o no lo indexen. Va a depender de ti. Bien. Claro, también va a depender el hecho de que hay personas que cuando están desarrollando el sitio web y lo están desarrollando directamente en la nube, entonces acá esto no lo seleccionan. ¿Por qué? Porque no quieren que el motor de búsqueda indexe el sitio, sino hasta después que ya está creado. Sin embargo, todo eso se puede controlar de distintas maneras, así que no hay ningún inconveniente. Como tú lo desees, lo puedes ejecutar. Yo en este caso le voy a decir que sí, quiero disuadir a los motores de búsqueda de indexar mi sitio. Listo. Y una vez que ya dispongo toda esta información, entonces yo comienzo a hacer la instalación de WordPress. Accionamos un clip y él allí entonces comienza a hacer la instalación. Como puedes ver acá arriba, está haciendo allí un trabajo y ya está. Entonces fíjate que acá él te dice éxito, WordPress ya está instalado, gracias y disfrútelo. Fíjate que aquí te está dando cuál es el nombre del usuario que nosotros le otorgamos y fíjate que acá, por supuesto, nos indica lo del tema de la contraseña que habíamos seleccionado. De allí en más, eso estaría listo. Lo único que resta por parte nuestra es iniciar la sesión y fíjate que cuando tú le dices iniciar sesión acá, lo que va a aparecernos es una pequeña pantalla en la cual nosotros vamos a poder colocar el usuario que decidimos allí y la contraseña que habíamos apuntado. Una vez que tú le accionas estos datos y le dices iniciar sesión, inmediatamente vas a ingresar al panel administrativo de WordPress para tú poder entonces de alguna manera ir de a poco internalizando toda la forma en cómo WordPress trabaja. En este punto es interesante que entonces tú logres ver lo siguiente, ¿no? Que si nosotros aquí simplemente nos vamos acá, abrimos una nueva pestaña, ¿bien? Y escribimos, por ejemplo, localhost, ahí está. Después de localhost escribimos, por ejemplo, YouTube Proyecto, ¿te acuerdas? Que era nuestra ruta. Y ahí cuando tú escribes localhost YouTube Proyecto y accionas Enter, lo que vas a notar es que se va a cargar una página, medio mágico, ¿verdad? Pero esto que tú estás viendo acá es exactamente lo que acaba por defecto de crear WordPress. Es decir, ya WordPress nos acaba de crear una página, como la puedes observar, muy sencilla, pero nosotros no hicimos ni una línea de código. Pero ya toda la estructura de la página ya está creada por WordPress. Bien, fíjate que tiene su pie de página, tiene aquí algunos elementos visuales, tiene acá, por ejemplo, unas listas desordenadas. Aquí tendríamos un título, acá una imagen que inclusive tiene un border radius, como lo puedes observar aquí. Bien, tiene una cantidad de elementos de trabajo y fíjate que tiene otra imagen y aquí tendríamos la página de trabajo ya creada directamente por WordPress. Y además, fíjate, si nosotros nos vamos acá a lo que viene a ser nuestra base de datos, ¿te acuerdas que esta estaba completamente vacía? ¿Sí? Si nosotros nos vamos a esa base de datos de vuelta y la recargamos, fíjate cómo se acaban de crear todo un conjunto de tablas dentro
de la base de datos. Y estas tablas son las tablas, fíjate el prefijo que le colocó, viste que dice WP-bajo, bueno, porque ese fue el prefijo que nosotros le dejamos en el momento de efectuar la instalación. De aquí en más, lo que resta es, si tú, por ejemplo, quieres ingresar al panel administrativo de WordPress y empezar a ir reconociendo todo ello, pues directamente lo que tienes que hacer es ir acá a donde tienes el usuario y la contraseña, y en este caso yo voy a colocar entonces el usuario que habíamos asignado, que era Sedavilu Web Academy, bien, y acá concretamente lo que voy a especificar es la contraseña que habíamos dicho que era YouTube, ok, era YouTube, y en este caso le habíamos puesto Sedavilu 2024. Ok, aquí tienes el respectivo ojito para tú visualizar la contraseña y chequear que esté todo en orden. Y una vez que ya tú lo hayas corroborado, simplemente le dices iniciar sesión. Y cuando le inicia sesión, verás que lo que se va a cargar es exactamente un panel administrativo para que tú puedas entonces llevar el control de todo lo que tú vas a querer hacer dentro de tu sitio web. En este sentido, y partiendo hasta lo que hemos llegado, vamos a dejarlo hasta aquí esta sección del día de hoy, y entonces nosotros proseguimos en la siguiente actividad de trabajo. ¿Qué es lo que vamos a involucrarnos? Reconociendo todas estas opciones que nos ofrece el panel administrativo en una manera global, y posteriormente también pues vamos a seguir entonces profundizando todo lo que nosotros necesitamos conocer para variar nuestra página que WordPress nos ha creado por defecto. Pero seguramente esta no es la página que tú vas a querer, y de alguna forma pues entonces allí es donde nosotros vamos a comenzar todo nuestro proceso de personalización. ¿De acuerdo? Muy bien. Como te diste cuenta, la verdad es que la instalación de forma local de lo que es nuestro WordPress es muy sencillo. Yo estoy seguro que sí lo lograste verificar y lo lograste hacer. De igual manera, pues en nuestra próxima oportunidad de trabajo vamos entonces a proseguir internalizando cómo es que trabaja WordPress, cómo es que funciona, ¿sí? Y cómo podemos nosotros ir adaptando e ir ejecutando todos los ajustes que nosotros deseamos en la misma. Así que espero te haya gustado, y muchas gracias por estar de ese lado, y te espero en la próxima. Hasta luego.